Bueno, voy a empezar. Voy a empezar con una breve sinopsis de la presentación. Pues el tema de mi presentación y de mi trabajo más reciente es la simplicidad, la noción de simplicidad y su papel en las ciencias desde una perspectiva de la epistemología de la ciencia contemporánea. Entonces voy a empezar con una breve introducción al debate filosófico sobre la simplicidad como valor teórico, o sea, como un valor que pueden tener nuestras teorías, explicaciones, modelos y demás. Y luego me voy a enfocar en un ejemplo o caso estudio particular en el que he estado trabajando con mi colaboradora que nos está siguiendo desde Brasil, Inés, y el caso estudio es el de la lingüística generativa. Y en particular voy a enfocar en la tensión que se encuentra entre la tendencia generativista a favorecer consideraciones de simplicidad, por un lado, y la falta de justificaciones robustas que respalden esta tendencia, por otro. Entonces, voy a presentar una perspectiva más reciente desde la epistemología de la ciencia contemporánea, desde la cual yo creo que es posible extraer una justificación más sólida para la práctica de apelar al valor de simplicidad, tanto en el caso de la lingüística generativa, así como más en general en las ciencias. Y entonces voy a proponer que a los generativistas le vendría bien adoptar esta perspectiva por dos razones. Porque les permitiría motivar sus propias prácticas metodológicas, entonces su tendencia a apelar a simplicidad, y porque los llevaría a acercarse a la práctica científica. Entonces, sería un movimiento hacia una naturalización de sus propias prácticas metodológicas. Bueno, esta es la estructura de la presentación. Entonces, empezamos. Bueno, como sabemos, en muchos ámbitos de investigación, tanto en las ciencias así como en filosofía, la simplicidad, que de nuevo entendemos como un valor que pueden tener nuestras teorías, explicaciones, etcétera, es considerada una virtud, o sea, algo a lo que aspiramos a medida que intentamos entender el mundo. Un poco más en concreto, si tenemos dos explicaciones de un mismo fenómeno, donde la única diferencia entre las dos explicaciones es que una es más simple que la otra, pues normalmente elegimos la primera. O sea, ceteris paribus, la explicación más simple es la mejor. Y este es un principio que generalmente se piensa ser muy intuitivo. Sin embargo, tanto su justificación como su implementación resultan ser bastante elusivas. Sin embargo, siendo que esta práctica de apelar a la simplicidad sí es generalizada en muchos, si no todos los ámbitos científicos, entonces parece importante e incluso es urgente que impulsar una discusión sobre los asuntos de justificación y edición al menos. Pues entonces aquí están algunas de las preguntas abiertas sobre estos temas. En primer lugar, ¿por qué deberíamos preferir teorías más simples o explicaciones, etcétera, sobre unas más complejas? O sea, ¿en qué está basado, cómo se justifica la idea según la cual la simplicidad es una virtud a la que aspirar? En segundo lugar, ¿cómo se mide o cómo se evalúa la simplicidad de una teoría o de una explicación para poder comparar esta teoría o explicación con otras? Y en tercer lugar, ¿cómo se balancea la simplicidad de una explicación frente a otros valores teóricos, como por ejemplo la precisión, el poder predictivo, etcétera? Para tomar un ejemplo, supongamos que tenemos dos explicaciones de un mismo fenómeno, E1 y E2, y E1 es más simple que E2. Sin embargo, E2 tiene un alcance más amplio que E1, o sea, E2 explica más cosas o es más general que E1. Entonces, entre estas dos explicaciones, ¿cuál deberíamos elegir? En otras palabras, ¿cuánto debería influir la simplicidad en un contexto de elección de teorías y explicaciones? ¿Qué peso deberíamos dar a la simplicidad frente a otros valores que pueden tener nuestras explicaciones? Y bueno, como digo, estas preguntas y muchas otras preguntas relacionadas siguen siendo debatidas en filosofía seguramente. Y parecen preguntas interesantes e incluso urgentes
más aún porque no es obvio, no es obvio a priori, que estas preguntas tendrían las mismas respuestas en diferentes ámbitos científicos. O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos una explicación en química, no es claro a priori que la simplicidad o falta de ella de esta explicación se debería definir, medir y balancear, etcétera, de la misma manera que la simplicidad de una teoría en otro ámbito, en matemática, en psicología, etcétera. Y claro, estas preguntas, hasta ahora no he dicho nada que es nuevo, no son nada nuevo. Cuando dije que es una práctica muy generalizada apelar a simplicidad en las ciencias y en filosofía y demás, también podría haber dicho que es una práctica generalizada apelar a la famosa navaja de Occam. Sin embargo, así como en el caso de la simplicidad, de las apelaciones a simplicidad, también la navaja sigue siendo apelada a pesar de que no haya acuerdo definitivo sobre cómo este principio normativo debería ser interpretado. Pues nuevamente, tomamos un ejemplo. Tenemos que explicar un fenómeno P y nuevamente tenemos dos explicaciones posibles, E1 y E2. La primera explicación plantea dos factores explicativos, C1 y C2 de diferentes tipos. Y la segunda explicación plantea tres factores y los tres se pueden reducir a un mismo tipo. Pues a primera vista, E2, la segunda explicación es más compleja porque postula un número mayor de factores. O sea, el mundo tiene que contener más cosas para que E2 se cumpla. Pero por otro lado, el mundo tiene que contener más tipos de cosas para que se cumpla E1, la primera explicación. Entonces, en esos casos, E2, la segunda explicación, es cualitativamente más simple que E1 y E1, en cambio, es cuantitativamente más simple que E2. Pero la cuestión es, ¿cuál deberíamos elegir? ¿Deberíamos dar más peso a la simplicidad cualitativa o a la simplicidad cuantitativa? ¿Y por qué? O sea, todo esto se conecta con el tema de la justificación. Supongamos que yo diga, tenemos que preferir la segunda explicación, que es cualitativamente más simple. ¿Pero por qué? Uno podría y debería preguntar, ¿por qué deberíamos dar más peso a la simplicidad cualitativa frente a la simplicidad cuantitativa o frente a otro valor teórico o incluso otra interpretación del valor de simplicidad? Y en general, en la literatura encontramos dos grandes tipos o familias o bandos de argumentos que han sido avanzados para intentar justificar la apelación a un tipo o otro tipo de simplicidad. Y los dos grandes bandos son los argumentos que apelan a consideraciones epistémicas y los argumentos que resaltan el aspecto más pragmático de la labor científica. Pues en el caso de los argumentos que apelan a consideraciones epistémicas, la apelación a simplicidad en la práctica científica se motiva por la combinación de dos premisas principalmente. Primero, que la simplicidad, por ejemplo, de una explicación, de alguna manera favorece o es condición de la veracidad de la explicación. Y segundo, que alcanzar explicaciones verdaderas es un objetivo o incluso el objetivo principal de la investigación científica. O sea, en otras palabras, la simplicidad es una virtud epistémica en cuanto nos lleva hacia la verdad y en última instancia nos lleva hacia el conocimiento. Y bueno, la cuestión es que este tipo de argumentos encuentra dos grandes problemas principalmente. El primero es que resulta difícil de justificar esta relación especial que debería tener simplicidad con la verdad. Resulta difícil de justificar la idea que buscar la simplicidad en nuestras explicaciones nos lleva hacia una representación verdadera del mundo. Y de hecho, la historia de la ciencia nos enseña que esta relación entre simplicidad y verdad no es muy estable. O sea, si nos fijamos en la historia de la ciencia, no vamos a encontrar una correlación muy fuerte entre búsqueda de simplicidad y
representaciones verdaderas del mundo. Para respaldar este tipo de argumento más epistémico, también se encuentra otro tipo de argumento que podemos llamar ontológico. Y en forma esquemática, este tipo de defensa la podemos resumir así. Una explicación simple del fenómeno P es preferible porque P mismo es simple, el fenómeno mismo es simple. O sea, la simplicidad del mundo motiva nuestra búsqueda y nuestra predilección para la simplicidad en nuestras expresiones, teorías y demás. Y encontramos argumentos de este tipo en diferentes ámbitos. En el caso estudio que voy a presentar, de hecho, se han vuelto bastante populares. O sea, es común encontrar defensas de este tipo. Sin embargo, esta categoría de argumento también encuentra algunos problemas. Entre ellos, el hecho que el argumento está basado en una hipótesis empírica, según la cual el mundo es simple, que según muchos está sin mucho fundamento. Además, muchas veces este argumento, cuando se lo encuentra en la literatura articulado en alguna forma, termina muchas veces confundiendo los niveles de discurso. O sea, termina confundiendo el nivel de discurso de los que son las características de nuestras teorías con las hipótesis que tenemos acerca de los fenómenos que las teorías deben representar. Bueno, entonces este tipo de defensa tiene varias fallas. Por otro lado, una línea de argumentación que típicamente es más popular entre los antirrealistas considera que la simplicidad debería más bien ser interpretada como una virtud pragmática, meramente pragmática de nuestras teorías y explicaciones. O sea, tenemos razón en preferir teorías más simples, pero a veces simplemente por el hecho de que estas explicaciones y teorías son más fáciles de manejar y de entender. O sea, las teorías más simples nos facilitan la vida y ese es el máximo al cual podemos aspirar. Sin embargo, aquí también encontramos algunos problemas, principalmente que resulta difícil reconciliar esta lectura, esta interpretación del papel de simplicidad como un valor meramente pragmático, con el hecho de que la predilección por explicaciones simples sí parece haber acompañado el progreso científico. O sea, hace poco yo dije que la historia de la ciencia parece mostrar que no hay una relación muy estable entre búsqueda de simplicidad y búsqueda de verdad. Aquí estoy diciendo algo un poco diferente. O sea, sí, desde la perspectiva de la historia de la ciencia, ha sido argumentado que parece haber una cierta convergencia o correlación entre búsqueda de simplicidad o alguna de sus variaciones, como elegancia, belleza, etcétera, y avances científicos. Y voy a retomar esta observación un poco más adelante. Bueno, mi enfoque hoy será en una propuesta más reciente que podemos llamar de epistémico-pragmática. Y como el nombre mismo sugiere, esta propuesta es un tentativa de combinar o incluso reconciliar las dos defensas o los dos tipos de argumento que he venido esbozando previamente. O sea, la idea es, ninguna de las dos defensas, ni la epistémica ni la pragmática, es completamente satisfactoria en sí misma. Entonces, sería mejor seleccionar los aspectos de cada uno que sí parecen adecuados y combinarlos. Y la idea es de llegar a una interpretación del valor del papel de valores estéticos como simplicidad que sea más coherente con la práctica científica actual. Y bueno, yo no voy a presentar esta propuesta en todos sus detalles, me voy a enfocar más que nada en los detalles que son relevantes para la interpretación del papel de los valores estéticos, como simplicidad, elegancia, etcétera, y su aplicación, la aplicación de esta apuesta y la aplicación de esta interpretación del papel de los valores estéticos en el ámbito de la lingüística generativa. Bueno, entonces, esperen. Ahora voy a decir un poco sobre este caso de estudio. Bueno, sin duda, el nombre más conocido en
este ámbito es el de Noam Chomsky, y fueron sus trabajos en los años 50 y 60 que efectivamente inauguraron este programa de investigación. O sea, el programa generatista es un programa de investigación que se pone como objetivo principal el de llegar a entender la facultad del lenguaje humano. O sea, se propone de llegar a entender la capacidad que es exclusiva y propia de los seres humanos de entender y producir un número potencialmente infinito de entidades lingüísticas. Y en el contexto de este programa de investigación, el desafío explicativo que ha dominado el debate generativista desde sus inicios, desde sus orígenes, es el problema de la adquisición del lenguaje. O sea, desde sus orígenes, desde los orígenes de la lingüística generativa, el reto explicativo principal, conocido también como el problema de Platón, es el de explicar cómo logran los niños la competencia lingüística. En otras palabras, y un poco más concretamente, el problema de la adquisición pretende una explicación de cómo los niños pueden aprender su lenguaje materno en un lapso muy breve de tiempo, más o menos 4 o 5 años, y con muy pocos recursos a su disposición. O sea, muy pocos datos que son proporcionados por el ambiente lingüístico en el cual los niños están inmersos. Y desde que este problema fue formulado por primera vez de manera explícita, los generativistas se enfocaron muy pronto en la idea de que debería ser respondido desde un marco nativista. O sea, se enfocaron muy pronto en la idea de que la base explicativa de este fenómeno de la adquisición del lenguaje debería estar en la cabeza, es decir, debería coincidir con ciertas capacidades cognitivas innatas y específicas al lenguaje. Y bajo este marco nativista, o sea, este marco nativista es muy general, o sea, solo nos compromete a pensar que la respuesta al problema de la adquisición se encontrará en la cabeza, por así decirlo, dentro de un módulo específicamente lingüístico. Pero, bueno, bajo este marco nativista muy general, claro, se fueron alternando diferentes hipótesis y modelos explicativos. Sin embargo, algo que todos ellos tienen en común es un énfasis muy marcado en la noción de simplicidad. Con eso no quiero decir que haya una única interpretación del concepto de simplicidad que se encuentre en la literatura generativista. Ojalá. Pero no, al contrario, dentro de la literatura generativa se encuentra más bien un racimo de interpretaciones de simplicidad. Y entre estas varias nociones e interpretaciones de simplicidad, los generativistas suelen distinguir entre dos niveles de principios denominados por los generativistas de sustantivos y metodológicos. Y ya vamos a ver a qué se refieren esos términos. Bueno, voy a presentar brevemente un modelo explicativo que durante mucho tiempo se pensó podía proporcionar una respuesta definitiva, una explicación completa y correcta del fenómeno, del muy misterioso fenómeno de la adquisición. Y este modelo es conocido como el modelo de principios y parámetros y fue introducido en los años 80. Les voy a dar una descripción rápida y informal, pero esto es todo lo que necesitamos para entender lo que está pasando. Pues según este modelo explicativo, según PIP, los seres humanos cuentan con un módulo cognitivo específico al lenguaje, la facultad del lenguaje, denominada FL. Y este módulo contiene la llamada gramática universal, UG. La UG, a su vez, consta de dos tipos de entidades, principios universales y parámetros. Y podemos pensar a estos parámetros como en una serie de interruptores que pueden estar encendidos o apagados. Y de hecho es muy común en la literatura generativista que el funcionamiento de estos parámetros se explique por medio de una metáfora de una centralita. Entonces, según el modelo, cuando al nacer,
todos estamos en la misma situación. Todos tenemos este módulo lingüístico, la facultad del lenguaje, dentro del cual está esta llamada gramática universal, que consta de principios y parámetros. Y al nacer todos los parámetros, o sea, la centralita está apagada. O sea, todos los parámetros están apagados. Sin embargo, esto no dura mucho, porque a medida que comenzamos a recibir estímulos desde el ambiente lingüístico externo, por ejemplo, escuchamos adultos hablando a nuestro alrededor, nuestro cerebro empieza a encender o a dejar apagados los parámetros. Entonces se activa y empieza a configurar esta centralita. Finalmente, cuando todos los parámetros han sido encendidos o dejados apagados, la adquisición del lenguaje está completada. O sea, cuando todos los parámetros están configurados correctamente, de manera que la gramática que corresponde a la configuración de la centralita, de la configuración de los parámetros, cuando esta gramática interna coincide con la gramática externa, o sea, la gramática de la lengua de nuestra comunidad lingüística materna, entonces el individuo ha logrado la llamada competencia lingüística. Bueno, lo que nos interesa principalmente es que este modelo explicativo que dominó como paradigma explicativo durante al menos un par de décadas el debate generativista, lo que nos interesa es que este modelo logra explicar la gran mayoría de los hechos lingüísticos observados. Por ejemplo, logra explicar las muchísimas variaciones entre las lenguas humanas, logra explicar la uniformidad de los tiempos de adquisición, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un alcance explicativo muy amplio y también logra dar una explicación simple y elegante de un fenómeno que hasta aquel momento se consideraba ser muy, muy misterioso. Entonces, PIP parece combinar las propiedades de simplicidad y elegancia con un alcance explicativo muy amplio. Entonces, nos sorprende que durante mucho tiempo fue considerado el paradigma explicativo de la lingüística generativa. Sin embargo, al menos en parte, esto era una ilusión óptica, en el sentido que en realidad PIP, este modelo explicativo, encontró dos grandes obstáculos que se antepusieron a su suceso. Pues lo que resultó, luego de varios años de estudio de los lenguajes humanos bajo este modelo explicativo, resultó que para poder realmente dar cuenta de todos los hechos lingüísticos conocidos, en particular para dar cuenta de todas las generalizaciones gramaticales que están por detrás a los lenguajes humanos, la estructura interna de esta gramática universal, y entonces la estructura interna de este módulo cognitivo postulado, tendría que ser mucho más compleja de lo que se suponía. O sea, habría que postular una ontología mucho más pesada de lo que se pensaba para que esta explicación pudiera ser mantenida. Y esto entonces va en contra, en primer lugar, del ideal de simplicidad favorecido por los generativistas. Entonces, en el sentido que, por lo menos a nivel cuantitativo, la ontología se revela ser mucho más cargada de lo que se esperaba. Pero también, y esto sí fue lo que la realización peor que otras, es que este mismo hecho de tener que asumir que nuestro módulo cognitivo lingüístico sea tan complejo resulta ser muy poco plausible desde una perspectiva evolutiva. O sea, resultó que por el hecho de que la facultad del lenguaje debería ser tan compleja, sería muy difícil, incluso imposible, a menos que apeláramos a un milagro evolutivo, lo que ciertamente no es deseable, sería hasta imposible reconciliar la existencia de un módulo cognitivo tan complejo con lo que sabemos acerca de los mecanismos y de los tiempos evolutivos humanos. Entonces, en cuanto a este modelo explicativo finalmente resultaría estar en contradicción con la evolución,
los generativistas pues tuvieron que concluir que PIP es necesariamente falsa y por lo tanto que debería ser abandonada. Por lo menos no podría ser mantenida tal cual. En última instancia, este modelo fue abandonado. En cambio, bajo el programa de investigación más reciente, conocido como el programa minimalista, volvieron a tener un rol y un peso central consideraciones de simplicidad. O sea, precisamente siendo que el problema principal, el obstáculo principal que había encontrado el modelo de PIP era que había resultado ser demasiado complejo, se volvió urgente achicar la facultad del lenguaje. Más precisamente, se volvió urgente reducir el contenido específico al lenguaje postulado en la gramática universal, precisamente para no terminar con una ontología tan cargada como la que se tenía que postular bajo PIP. En términos concretos, esta urgencia de buscar simplicidad en sus explicaciones se tradujo en una estrategia de triple simplificación, o sea, operando sobre 3 niveles. A nivel ontológico se introdujeron 2 hipótesis empíricas. La primera, conocida como la hipótesis del tercer factor, nos lleva hacia una simplificación ontológica. ¿Y cómo es eso? Pues bajo PIP, bajo el modelo que describí hace poco, se suponía que todos los fenómenos lingüísticos podían ser reducidos a una base explicativa exclusivamente lingüística, o sea, la gramática universal compuesta por principios y parámetros. Bajo el nuevo programa de investigación, el programa minimalista, se hipotetiza que al menos algunos de estos principios que participan en la adquisición del lenguaje, serían instancias particulares de principios más generales, y en particular que sean compartidos entre diferentes dominios cognitivos. Entonces, esto nos lleva hacia una simplificación ontológica porque ya no tenemos que postular que toda la ontología que necesitamos para explicar la adquisición exista simplemente y solamente para cumplir una función lingüística. O sea, podemos apoyarnos al menos en parte, a una ontología que ya se supone que debería existir porque cumple también otras funciones cognitivas. Y en segundo lugar, se introdujo una segunda hipótesis empírica, conocida como la tesis minimalista fuerte, que nos lleva hacia una simplificación a nivel de procedimientos. O sea, la tesis minimalista fuerte sencillamente dice que los principios que participan en la adquisición del lenguaje son máximamente eficientes. Que también es a veces expresado diciendo que satisfacen un criterio de perfección procedural. Entonces, tenemos esta nueva segunda hipótesis empírica que nos lleva hacia una segunda variación de simplicidad a nivel del objeto de investigación. Y en tercer lugar, finalmente, se vuelve a poner mucho énfasis en la simplicidad como guía de investigación teórica. O sea, nuevamente, los generativistas se comprometen a buscar y a favorecer explicaciones simples. Sin embargo, a esta renovada preocupación por la simplicidad no responden justificaciones muy robustas. O sea, en esto los generativistas no se distinguen mucho de otros ámbitos científicos. Sin embargo, dado el énfasis que ellos mismos ponen en la noción de simplicidad, pues parece seguramente urgente, incluso más urgente aún, que a tanta preocupación por la simplicidad le corresponden justificaciones un poco sólidas. En realidad, el argumento principal que ha sido articulado más explícitamente por los generativistas está basado en la defensa ontológica que mencioné al comienzo. Y podemos resumir este argumento más o menos así. La primera premisa es que la facultad del lenguaje es simple, porque su ontología es parsimoniosa y sus principios son perfectamente eficientes.
La segunda premisa es que la simplicidad en su papel teórico nos lleva hacia la verdad. Y se concluye entonces que la triple estrategia de simplificación es confiable y legítima. Este argumento y sus variaciones que se encuentran en la literatura, sin embargo, parece ser bastante débil. Y esto a su vez se debe a que sus premisas no son particularmente robustas. Y no es difícil ver por qué. O sea, tenemos primero la premisa ontológica. Esta es una hipótesis empírica y, bueno, es una hipótesis y no parece estar respaldada muy, muy saldamente ni por evidencia ni tampoco por argumentos persuasivos. La segunda premisa que se predica sobre el rol epistémico de simplicidad, o sea, se predica nuevamente en la idea de que la simplicidad siempre nos va a llevar hacia una representación verdadera del mundo, como mencioné anteriormente, entra en conflicto con lo que nos enseña la historia de la ciencia. Y por último, la combinación de las dos premisas lleva a confundir y mezclar el nivel ontológico con el nivel metodológico. En suma, la situación es que parece urgente encontrar una justificación más robusta para la insistencia, la predilección generativista en apelar a simplicidad, tanto en su sentido sustantivo como en su rol metodológico. Bueno, y de hecho voy a proponer que sí hay una manera de llegar a una justificación más robusta que nos permite también de preservar al menos algunas de las intuiciones generativistas sobre simplicidad. Bueno, no voy a poder hablar tuve que seleccionar algunas cosas para presentar, pero entonces me enfocaré más que nada en el rol metodológico de simplicidad. Bueno, mi propuesta estará basada en la propuesta epistémica pragmática que esbocé hace poco. Y la esencia de mi propuesta es que los generativistas deberían hacer más caso a los debates contemporáneos en la epistemología de la ciencia. Y yo creo que sin duda, bajo la propuesta epistémico-pragmática, los generativistas podrían salir ganando. Primero porque su propia práctica de investigación podría terminar alineándose con la práctica científica contemporánea. Y en segundo lugar, y mucho más importante, porque podrían tener acceso a un camino hacia una justificación más robusta de su apelación a simplicidad. A cambio, lo único que tendrán que hacer los generativistas es flexibilizar su compromiso realista estrecho. Y esto, de hecho, no estaría tan mal, yo creo. Bueno, entonces vamos a ver un poco más en qué consta esta propuesta. Primero voy a esclarecer la última observación que hice. Pues dije que los generativistas harían bien en desprenderse de su compromiso con el realismo estrecho. Efectivamente, la comunidad generativa siempre se ha quedado atada no solo al realismo científico, sino también a la tradicional dicotomía entre realismo y antirrealismo. Y esta dicotomía se acompaña a su vez con una concepción bastante rígida de los objetivos de la investigación científica. En particular, la dicotomía se acompaña a una concepción según la cual el objetivo último de la ciencia es en todo caso el de llegar a producir representaciones verdaderas o aproximadamente verdaderas del mundo. O sea, la verdad es el objetivo único y último de la investigación científica. Y esto quiere decir que las hipótesis científicas son evaluadas, sobre todo y en última instancia, como hipótesis fácticas. O sea, el suceso de una hipótesis o falta de ello estará siempre vinculado firmemente a su veracidad. En cambio, en tiempos más recientes, esta visión que podríamos llamar de ortodoxa ha sido cuestionada de manera radical. Y han sido avanzados argumentos, a mi modo de ver, muy plausibles, también porque están respaldados por ejemplos de la práctica científica actual, que apuntan en particular a dos conclusiones.
Primero, que la ciencia busca no tanto o no producir representaciones verdaderas del mundo, sino también, o incluso principalmente, la ciencia busca comprender el mundo, donde la noción de comprensión se destaca como un logro epistémico independiente. Y, en consecuencia, una explicación ya no se considera exitosa si y solo si nos lleva hacia la verdad, hacia una representación verdadera, sino que se considera exitosa en la medida en que genera o profundiza nuestra comprensión del fenómeno representado. Y en paralelo con el desarrollo de esta perspectiva de los objetivos de la ciencia, ha ido mudando la concepción del papel de los valores estéticos, entre ellos simplicidad, en la actividad científica en general, en particular en la actividad de elección y construcción de teorías y explicaciones. Pues solo brevemente, lo dije hace poco, tradicionalmente se destacan dos roles posibles para valores como simplicidad, elegancia y demás. Típicamente los realistas les atribuyen un papel epistémico sustancial. Si les atribuyen un papel, este papel es de tipo epistémico y seguramente los consideran como valores de importancia secundaria comparados con valores como precisión, poder predictivo, etc. Por otro lado, los antirrealistas típicamente argumentan que valores como simplicidad, etcétera, juegan un papel meramente pragmático. O sea, las teorías simples son preferibles ni más ni menos porque son más fáciles o prácticas de usar. Y bueno, como dije, en paralelo a esta nueva perspectiva sobre los objetivos de la ciencia, se ha ido desarrollando una perspectiva alternativa acerca del papel de los valores estéticos como simplicidad. Y la idea de fondo es que estos valores estéticos juegan un papel tanto cognitivo pragmático, así como epistémico. Y la clave, lo que hace posible que esta concepción de los valores estéticos sea coherente, está en la aceptación de una perspectiva pluralista, tanto de los objetivos de la ciencia, y ya lo hemos visto, la idea de que la verdad ya no es el único y último y principal objetivo de la investigación científica, y una perspectiva pluralista de los vehículos epistémicos, o sea, de los vehículos que son considerados o reconocidos como recursos valiosos en la investigación científica. Bueno, ya, y como dije, ya he introducido la idea según la cual la comprensión del mundo, en contraste con la verdad o la representación verdadera del mundo, es un objetivo central de la investigación científica. Entonces, ahora voy a decir algunas cosas más de este logro epistémico que se considera sea tan importante en la investigación científica. Pues aquí, dentro de este debate, tenemos algunos detalles sobre los cuales todo el mundo está de acuerdo, que son los siguientes. Todo el mundo está de acuerdo sobre que, dado un cierto fenómeno P, comprender este fenómeno requiere algo más que solo saber que P. O sea, alcanzar la comprensión de un fenómeno, alcanzar la comprensión del mundo, nos lleva más allá del mero conocimiento del mundo o de un fenómeno. Y este algo más ha sido denominado como la capacidad de empuñar, asir, en inglés sería grasp, la explicación del fenómeno en cuestión. Bueno, sobre esto todo el mundo está de acuerdo. Más allá de esto, hay varias divergencias de opinión y, entre otras cosas, hay una divergencia principal sobre la relación entre comprensión y conocimiento. Entonces tenemos otra vez dos partidos, dos bandos. Tenemos los factivistas, según los cuales, si la comprensión es un logro epistémico más exigente, más valioso que el conocimiento, sin embargo, la comprensión también está sujeta a una condición de facticidad. O sea, para decir que hemos alcanzado, logrado comprender un cierto fenómeno, también tenemos que tener una representación verdadera de este fenómeno. Por otro lado, los no factivistas argumentan que
No, al contrario, sí se puede comprender un fenómeno sin necesariamente tener una representación verdadera del mismo. Y a mi modo de ver, esta segunda posición es más plausible en cuanto se encaja claramente mucho mejor con la práctica científica. En particular, lo que quiero decir es que se reconcilia mucho más fácilmente con el rol central desempeñado por los modelos y las idealizaciones en la actividad diaria de científicos y científicas. O sea, ambos, tanto los modelos como las idealizaciones, son reconocidos como recursos epistémicos muy valiosos, por ejemplo, en la construcción de teorías o en la comprobación de hipótesis, etcétera, y son reconocidos como recursos valiosos a pesar de, y en muchos casos precisamente en virtud de, ser falsos. Entonces, los factivistas para los factivistas sería mucho más fácil reconciliar su posición según la cual la comprensión tiene que ser mediada por representaciones verdaderas. Le resultaría más difícil seguramente reconciliar esta posición con el rol epistémico en la ciencia. Pues, por ejemplo, sabemos que los modelos, incluso altamente idealizados y simplificados, o sea, que incorporan un gran nivel de idealización, muchas idealizaciones y un alto nivel de simplificación, conocidos como toy models o modelos juguete, sabemos que incluso estos modelos pueden ser particularmente útiles cuando se está investigando un fenómeno muy complejo o del cual aún no se sabe o se entienda mucho. Un ejemplo muy famoso de esta categoría es el modelo de segregación racial de Schelling. Pues este es un modelo, un ejemplo paradigmático de estos modelos juguete que proporciona una explicación del fenómeno de segregación racial en barrios urbanos y logra proporcionar esta explicación a pesar del hecho de que toma en cuenta muy pocos factores explicativos. Por ejemplo, el modelo no toma en cuenta las desigualdades económicas entre los agentes y no toma en cuenta las actitudes explícitamente racistas, etc. Solo toma en cuenta muy pocos factores explicativos y a pesar de esto, y muchos argumentan precisamente en virtud de esto, en virtud de su extrema simplicidad, el modelo permite entender ciertos mecanismos claves del fenómeno de segregación que de otra manera serían difícilmente accesibles. Entonces, el modelo nos proporciona un acceso epistémico a un fenómeno que de otra manera sería muy difícil de entender. Pues más en general, no son solamente los modelos juguete que nos permiten acceder o profundizar nuestra comprensión de un fenómeno, nuestra comprensión del mundo, sino más en general las explicaciones que incorporan algún nivel de idealización y simplificación y que entonces serán parcialmente falsas. Esas explicaciones posibilitan a los científicos tener un acceso epistémico a los fenómenos bajo investigación. Y esto, de una vez más, se debe a su gran o mayor simplicidad comparados con representaciones que son más precisas o verdaderas. Bueno, hasta ahora he hablado de simplicidad, he mencionado que tiene varias interpretaciones, sin embargo, tal vez he dado más énfasis en la declinación ontológica de la noción de simplicidad, o sea, como sinónimo de parsimonia. Pero es una buena idea resaltar o recordar que cuando se habla de simplicidad no se debe necesariamente pensar en esta declinación ontológica. De hecho, es bien sabido que los científicos apelan a consideraciones no solo de parsimonia ontológica, sino también apelan a consideraciones más claramente estéticas, de elegancia, belleza, perfección, etc. Y este es un fenómeno que se encuentra es algo que se encuentra en muchos ámbitos científicos, así como en filosofía. Por ejemplo, en matemática es muy común que las pruebas y las ecuaciones, etcétera, sean juzgadas, comparadas, hasta elegidas en base a sus propiedades estéticas, de belleza, de ser muy bellas o muy elegantes.
Ese es un fenómeno muy bien documentado, incluso ha sido estudiado desde las ciencias cognitivas y hay estudios muy interesantes sobre el rol de consideraciones estéticas en matemática, pero no solo en matemática, o sea, se encuentra esto también en casi todas, sino todas las ciencias. Hay, por ejemplo, hay muchos ejemplos de científicos admitiendo que han sido convencidos de una particular hipótesis o explicación porque era demasiado bella para ser falsa. Y también encontramos una declinación de simplicidad en el contexto de la lingüística cuando mencioné la tesis minimalista fuerte, según la cual la FL, la facultad del lenguaje, satisface un criterio de perfección procedural. Y lo que cabe resaltar es que estos juicios estéticos, claramente estéticos, no son meramente caprichos idiosincráticos, sino que al contrario, un rol significativo, y esto ya ahora es reconocido, tanto en contextos de elección de teorías, así como en convencernos de la plausibilidad de una hipótesis, teoría, prueba, etc. Bueno, uno pero podría pensar, sí, los científicos tal vez se dejan guiar por consideraciones estéticas, pero en realidad no deberían, siendo que la ciencia se debería regir por consideraciones objetivas. Siempre nos han enseñado que la ciencia es una actividad objetiva. Y entonces las consideraciones por las que se debería regir son consideraciones como si las predicciones del modelo se realizan, si aquella ley tiene contraejemplos, etc. Sin embargo, esta concepción de la ciencia como una actividad puramente objetiva o por lo menos ligada a una concepción muy estricta de objetividad, tiene fallas importantes y esto ha sido argumentado por muchos autores. Heather Douglas es un nombre conocido, importante en este contexto y bueno, me parece que se puede decir que Douglas y otros han logrado convencer a muchos que en realidad deberíamos desprendernos de la concepción más tradicional de la ciencia como una actividad puramente objetiva, o por lo menos donde la objetividad se interpreta de una manera muy estricta. Y al contrario, deberíamos tomar en cuenta consideraciones más subjetivas y en particular consideraciones estéticas. Deberíamos reconocer a estas consideraciones estéticas su legítimo papel en la actividad de la investigación científica. Y entre estas consideraciones estéticas, claro, encontramos a Simplicidad y sus hermanas. Bueno, solamente para citar una autora entre muchos, Angela Breitenbach argumenta que estamos predispuestos a valorizar las explicaciones simples porque nos hacen conscientes de nuestras propias capacidades intelectuales para comprender el mundo. Y por otro lado, y entonces, las consideraciones estéticas desempeñan un papel de guía en la ciencia en cuanto están ligadas a las capacidades de comprensión que condicionan nuestros intentos de explicar los fenómenos naturales. Y esto se encaja con dos observaciones complementares de la historia de la ciencia. Por un lado, lo que mencioné al comienzo, la relación entre simplicidad y verdad es comprobadamente inestable. Y, por otro lado, se ha observado que hay una convergencia bien más robusta entre los valores estéticos y los avances en nuestra comprensión del mundo. Entonces, aquí podemos entender lo que dije al comienzo, que sí se encuentra una convergencia, una correlación más robusta, más estable entre búsqueda de simplicidad y otros valores estéticos y avances científicos. Pues se puede encontrar esta correlación entre búsqueda de valores estéticos y avances en nuestra comprensión, lo que no quiere necesariamente decir que esta comprensión sea mediada por representaciones verdaderas del mundo. Entonces, tomando en cuenta las consideraciones que he presentado hasta aquí, podemos decir que
efectivamente la simplicidad puede llegar a ser algo más que un mero valor estético. Y en particular estamos en posición de reconocer que la simplicidad, en sus varias declinaciones, puede jugar un papel significativo tanto a nivel pragmático, así como a nivel cognitivo y, por fin, epistémico. Lo importante es que, lo central es que una vez que le reconocemos este papel a la simplicidad, se abren también nuevos recorridos a nivel de justificación. O sea, de repente tenemos buenas razones para buscar explicaciones simples, elegantes, bellas, etc. Siendo que estas explicaciones simples, etc., pueden favorecer nuestra comprensión del fenómeno representado y a su vez apuntar a comprender el mundo antes que a representarlo verídicamente parece ser un propósito más bien coherente con la práctica científica actual. Entonces aquí va mi propuesta para los generativistas y ya voy terminando. Ya he venido armando todo lo que necesito para esbozar esta propuesta. Recordemos antes todo que PIP, el modelo dominante durante mucho tiempo, paradigma de explicación de la adquisición del lenguaje, ofrecía una explicación muy simple y elegante de este fenómeno de la adquisición. Y a pesar de ello, fue abandonada en cuanto resultó ser falsa, porque estaba en contradicción con la teoría de la evolución. Pues desde la perspectiva epistémico-pragmática, ya no es necesario aceptar una conclusión tan drástica. O sea, un poco más concretamente, si nos comprometemos con la visión pluralista acerca tanto de los objetivos de la ciencia como de los vehículos aceptados, epistémicos aceptados, entonces resulta evidente que PIP reúne las principales características de los modelos juguete. O sea, este modelo, el modelo PIP, está basado, recordemos, en la suposición de que la base explicativa de la adquisición es puramente lingüística. O sea, se encuentra solamente un módulo cognitivo cuya función es puramente lingüística. Sin embargo, esta suposición es una idealización. Sabemos, a la luz de la hipótesis del tercer factor, que que la base explicativa de la adquisición se extiende mucho más allá de la facultad del lenguaje. Y hasta este punto, la hipótesis del tercer factor sí parece estar más respaldada por la evidencia empírica. Entonces, a la luz de la hipótesis del tercer factor, según la cual los principios, al menos algunos de los principios lingüísticos involucrados en la adquisición, son compartidos con otros dominios cognitivos, entonces, a la luz de esta hipótesis, la suposición de PIP, que la base explicativa es puramente lingüística, se revela retrospectivamente como una idealización y simplificación sustancial. Esto significa que podemos seguir utilizando PIP, mientras que lo reconocemos como un modelo altamente idealizado y simplificado. Y esto parece algo deseable también en cuanto nos permite dar cuenta del aparente suceso del modelo. O sea, fue precisamente en virtud de su extrema simplificación que PIP posibilitó a los generativistas entender ciertos mecanismos y fenómenos lingüísticos que de otra manera habrían sido difícilmente accesibles. O sea, si nos quedábamos con la idea de que PIP, en cuanto es falsa, porque está en contradicción con la teoría de la evolución, debería ser abandonada, entonces sería muy difícil dar cuenta de, o deberíamos tal vez incluso negar que PIP impulsó algún avance en el contexto de la lingüística generativa. Sin embargo, lo que es cierto es que sí, PIP impulsó la investigación científica y, de hecho, posibilitó a que, como dije, los generativistas pudieran entender ciertos mecanismos que luego encontraron explicaciones alternativas. Además, las cualidades más propiamente estéticas de este modelo jugaron un rol igualmente importante hacia tal comprensión. O sea, la elegancia con la cual el modelo de PIP logra alcanzar una variedad de observaciones empíricas fue un factor claramente decisivo en la adopción del modelo. Y en consecuencia fue un factor que fue decisivo para impulsar los avances teóricos que el modelo proporcionó.
En cambio, estos avances solo pueden ser reconocidos como tales si los reconocemos como pasos hacia una mejor comprensión, en contraste con una representación verdadera de los fenómenos lingüísticos. O sea, de nuevo, si nos quedamos atados a la que solo podemos avanzar, la ciencia solo puede avanzar si logra alcanzar representaciones verdaderas, entonces tenemos que descartar, incluso negar que modelos como PIP contribuyeron en alguna manera en avanzar en nuestra comprensión del mundo, mientras que claramente esto sí lo hicieron modelos como PIP. En fin, entonces, más en general, mi propuesta es que a la lingüística generativa le vendría bien tomar en consideración el ejemplo de otras ciencias, y esto exigiría como mínimo que los generativistas diversifiquen, o sea, adopten esta perspectiva pluralista que los llevaría a diversificar su visión sobre cuáles son los objetivos de la investigación científica, o sea, ya no más considerar que la verdad es el objetivo único y último, y también desprenderse de su compromiso al realismo tradicional. A lo mejor esto implicaría que el generativismo no solo se acercaría a la práctica científica actual, sino también, y más importante, que podría acceder a una justificación más robusta para su apelación a la simplicidad. Bueno, muchas gracias por la atención.